Habla, oh Dios, Señor, por tu palabra en nuestras vidas y ten misericordia de nosotros al recibirla en nuestros corazones, Señor. Y ten misericordia de nosotros, Señor, al exponerla. Somos siervos inútiles en tus manos, pero a ti te ha placido, Señor, obrar y trabajar a través de siervos inútiles, porque nuestra fuerza no reside en nosotros, sino en tu poder y en tu Santo Espíritu. Bendícenos, Señor, con tu palabra y ayúdanos, Señor, como cantamos, a obedecerla. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero que vayamos al Salmo 119, los versículos que estamos estudiando, del 17 al 24, del Salmo 119. Versículo 17 al 24, dice allí la palabra de Dios: Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubra de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendite a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tu testimonio he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Que el Señor bendiga su santa palabra. Decíamos en el mensaje pasado que los 8 versículos de esta estrofa, en ellas hallamos 3 prácticas que necesitamos desarrollar en nuestras vidas si deseamos sacarle provecho máximo a la palabra de Dios para el bien de nosotros mismos. Esos 3 puntos fueron que necesitamos aprender constantemente de la palabra de Dios. Necesitamos aprender constante y continuamente de la palabra de Dios. El segundo punto que vimos es que necesitamos anhelar constantemente la palabra. Y el tercer punto, que lo dejamos para el día de hoy, es que necesitamos apoyarnos constantemente en la palabra de Dios. Y basado en los 2 primeros puntos, hasta ahora hemos visto que es necesario ser siervo para ser un hombre de Dios, ser un vidente, ser un siervo, un vidente y ser un extranjero. Tenemos que ir con esa actitud, sabiendo que nosotros lo que somos somos siervos. Dios nos hace vidente para que veamos la verdad de que en esta palabra y debemos comportarnos como extranjeros, porque somos extranjeros en esta tierra de peregrinaje donde estamos. Además, hemos visto que aprender la Biblia requiere más que asistir a medio culto en el día del Señor. Aprender la palabra de Dios requiere más que eso. Es necesario que exista un anhelo en nuestros corazones capaz de quebrantar nuestras almas. Este anhelo deberá llevarnos a buscar toda ocasión posible para aprender todo el consejo de Dios. Hermano, es necesario que nosotros tengamos un anhelo en nuestros corazones para aprender todo el consejo de Dios. Se necesita otro paso para completar una vida vívida en la plenitud de Dios. Lo que usted aprende de la Biblia y el anhelo que sienten por ella, necesita aplicarlo de una forma práctica. Al aprender a apoyarnos en la Biblia para todo evento de nuestras vidas. Y ese es nuestro tercer punto, hermano. Para todos los eventos de nuestras vidas necesitamos aprovecharnos constantemente en la palabra de Dios. Necesitamos aprovechar y apoyarnos constantemente en la palabra de Dios. Versículo 21 al 24 dice allí la palabra de Dios: Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Haciendo reflexión sobre un alma quebrantada por la palabra de Dios, David lista algunos de los muchos beneficios derivados de una vida que saca el máximo provecho de esta palabra. Los últimos 4 versículos de esta estrofa describen 4 aplicaciones prácticas de la Biblia a las circunstancias
de la vida. 4 aplicaciones prácticas para que nosotros podamos vivir una vida más agradable a Dios y también para nosotros mismos. En este punto el salmista nos dice cómo apoyarnos en la palabra de Dios para encarar a los soberbios, en primer lugar. En segundo lugar, encarar los prejuicios. En tercer lugar, encarar los príncipes. Y por último, encarar cualquier problema. Eso se nos enseña en estos versículos. Primero, encarar los soberbios. En segundo lugar, encarar los prejuicios. En tercer lugar, encarar los príncipes. Y en último lugar, encarar cualquier problema de nuestras vidas. Si deseamos sacarle el máximo provecho de la vida, es necesario que aprenda a ir más allá de la teoría y aplicar la Biblia a los desafíos que encontramos en nuestro camino cada día. Necesitamos eso, hermano, aprender de la Biblia para los desafíos que encontramos cada día en nuestras vidas. Necesitamos aprender a apoyarnos en la palabra de Dios. ¿Cómo? En primer lugar, encarando a los soberbios. Dice aquí la palabra de Dios. En este mundo nunca habrá escasez de soberbios. Y sabemos quién es su rey. Sabemos quién es el rey de los soberbios. Hablando de Leviatán como figura del diablo mismo, Dios le dijo a Job que él es rey sobre todos los soberbios. Dice Job capítulo 41, versículo 34. Y nuestro Señor Jesucristo también habló en términos similares del diablo. En una de sus confrontaciones con los fariseos, dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermano, la soberbia es la rienda que el diablo utiliza para guiar a sus súbditos como padre y rey de esos súbditos. Y le voy a decir una cosa, hermano, nosotros estamos rodeados de soberbios por todas partes. Perdón. Ahora bien, ¿cómo podremos nosotros tratar con los soberbios? El salmista ha aprendido el enfoque correcto porque se ha apoyado en la palabra. Dice el versículo 21, reprendiste a los soberbios. ¿Quién fue que los reprendió, hermano? No fui yo, Reprendiste, Señor, a los soberbios. Y utiliza una palabra que nosotros esta mañana tuvimos también una lucha con otra palabra, que es la palabra terror. Y aquí dice, los malditos que se desvían de tus mandamientos. David confió que Dios reprendería a los soberbios, no él. Dios se va a encargar, hermano. Las luchas que tenemos muchas veces queremos librar a nosotros contra personas que sabemos que son soberbios, que son prepotentes, que son, que son personas que aún existen en las iglesias queriendo ellos tener dominio sobre todas las cosas. Pero vemos aquí, hermano, que Dios se va a encargar de ellos. Y David confió en eso. Y podemos verlo, hermano, que no era una teoría en su vida. En uno de los momentos más difíciles de la vida de David como rey, cuando su hijo Absalón estaba usurpando el reino, David fue atacado por un hombre soberbio y amargado. El soberbio regularmente es una persona también amargada. Y quiere desarrollar o meter su amarga a los demás lleno de soberbia. Y aquí David se encontró con ese hombre. Su nombre era Simei. Cuando David huía de Jerusalén, Simei, pariente de Saúl, de la tribu de Benjamín, era un benjaminita de la tribu de Benjamín, lo maldijo y le arrojó piedras. Abisai, un guerrero, siempre Dios tenía su guerrero, el siervo de David le rogó a David que le permitiera arrancarle la cabeza. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que le permitiera matarlo. Abisai quería acabar con este hombre, pero mire cómo David manejó esta situación potencialmente explosiva. Si nosotros vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11 al 12, nos vamos a dar cuenta cómo David manejó esta situación. Dice allí en el segundo libro de Samuel, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. O sea, imagínate, el que está al lado de mí es como el que moja el pan conmigo, como Dios le dijo de Judas.
El que está más cerca de mí, mi hijo de mis entrañas, al que yo amo, acecha mi vida. ¿Cuánto más no hará un hijo de Benjamín? La tribu de Benjamín siempre se distinguió por ser la tribu de Saúl para luchar contra Judá. Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Perdón, quizá mirará a Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Yo me comenzó a maldecir, deja que lo haga. David no tuvo que cobrársela, no tuvo que tener la última palabra. Él humildemente puso el asunto en las capaces manos de Dios, el que todo lo puede. Él se apoyó en la palabra en lugar de apoyarse en su carne. Se apoyó en la palabra de Dios. El Salmo 119, que estamos leyendo, versículo 21, revela que David comprendió que los soberbios se encuentran bajo la maldición y el pecado. Por eso les llaman malditos. David también comprendía el problema. Ellos se desvían de su mandamiento. Los soberbios, hermanos, por más que aparenten ser muchas veces buenos, se desvían del mandamiento de Dios, pierden la justicia, pierden el amor, pierden la misericordia. El soberbio pierde todas estas cosas y solamente quiere imponer su punto de vista. ¿Qué provecho puede rendir el molestarse por las maldiciones proferidas por alguien que se encuentra bajo el juicio de Dios? O sea, esos soberbios se encuentran bajo el juicio de Dios, yo no tengo que hacer más juicio. Y David lo comprendió, déjalo, el Señor lo mandó. De paso, Dios llegó a tratar con Simei en su debido tiempo. David hizo voto al Señor que él mismo no mataría a este hombre y delegó el asunto a su hijo. Y cuando Salomón subió al reino, le dijo, mira, esto es lo que hay. Si ustedes van al primer libro de Reyes, nos lo vamos a leer, lo pueden apuntar, en el capítulo 2 van a ver qué pasó con Simei. Se le hizo una promesa, él no la cumplió, y Salomón simplemente lo mandó a matar. ¿Por qué razón, hermano? David, eso no era un pleito de David. A su tiempo Dios hizo la venganza de una manera que a nosotros se nos puede escapar de nuestras manos y de nuestras mentes, pero Dios es que va a hacer juicio. Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos, ¿nos apoyamos nosotros en la palabra de Dios cuando confrontamos a los soberbios? ¿Qué provecho puede tener el buscar venganza o el tener la última palabra, hermano? Y hay personas que les gusta, un soberbio, hermano, siempre le gusta tener la última palabra. Yo soy el que sé. El apóstol Pablo nos trae esta enseñanza dentro del contexto del Nuevo Testamento y nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 19 lo siguiente: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino da lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Señor, que bregue con ello. Todas sus maravillosas afirmaciones sobre la hermosura de la vida se ven socavadas cada vez que usted intenta vengarse de los soberbios que lo atacan. No es Dios. Uno mismo, hermano, dio grandes luchas. ¿Y qué tú vas a hacer? No, pero Dios dice, hay guerra que yo no puedo pelear, hermano. Hermano, hay guerra que tú no puedes pelear. Déjasela a Dios. Pero pastor, mira a esa persona, déjasela a Dios. Y hemos visto el fruto de dejarle la cosa a Dios y nosotros no pelear contra los soberbios. Dios le dice también, personas que se desviaron de su palabra, Dios va a bregar con ellos. Si usted realmente quiere sacar el máximo provecho a la vida, aprenda a apoyarse en la palabra de Dios y no confrontar a los soberbios. Están bajo el juicio de Dios, los arrogantes, los soberbios, los prepotentes, los que quieren humillar incluso con su sapiencia muchas veces a los que son más humildes. Ayer le mandé un artículo al pastor Huáscar que se llama El pastor bivocacional. ¿Quién es un pastor bivocacional? Aquel que trabaja, que tiene que buscarse en la calle para sustentarse, pero también servir al Señor. Tiene dos vocaciones, servir al Señor y trabajar para sustentar su ministerio. Eso pasa en el contexto de nuestra iglesia. Y dice David Zacharías que nosotros nunca encontraremos a esos pastores en Gospel Together y ninguna de estas grandes conferencias haciendo nada, ni escribiendo ningún libro, ni ninguna
ni poniendo ninguna dedicación a nada, ni mucho menos, porque son pastores que viven ocupados, o vivimos ocupados en trabajar todo el tiempo para el Señor. Dice, la gran tristeza de todo esto que me da a mí, en una de sus partes, él pone en el artículo, es que muchos de estos grandes hombres que se levantaron en estos tiempos se han llenado de soberbia y se olvidan de esos hombres pequeños a la luz de ellos que están sirviéndole al Señor. Hermano, nunca, hermano, nos llenemos de soberbia por las capacidades y la suficiencia que tengamos y aún los ministerios que tenemos. Eso está matando la iglesia de Cristo. Está destruyendo la iglesia de Cristo estas cosas. Los púlpitos están siendo socavados por estas cosas, porque se han levantado hombres soberbios, que para usted acercarse a ellos, hermano, no es una cita, ¿no? Más, yo veo más fácil al presidente que una... Aunque le damos gracias al Señor que nuestro país está lleno de grandes hombres de Dios, pero con mucha humildad. Pero hermano, nosotros hemos visto hombres que uno mismo se ha preguntado por su soberbia, y si ellos dejan el ministerio, ¿qué va a pasar con todas estas cosas? Entonces, hermano, tenemos nosotros que dejarle el juicio a Dios de aquello que vemos con soberbia, aquellos que nos maldicen, aquellos que tienen problemas con nuestras vidas, déjelo. Que si usted tiene la razón y se apoya en la palabra de Dios, Dios va a pelear por usted. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero también esto nos lleva, hermano, que para tener una vida plena en la palabra de Dios, debemos que encarar los prejuicios. Y es agradable poder decir que confiamos que Dios tomará venganza contra quienes nos ataquen. Sin embargo, con frecuencia nos sentimos incompletos al principio, cuando encargamos un asunto de esta índole a Dios. Deseamos, hermano, oye, yo le voy a poner todo a Dios, pero yo quiero que Dios lo raye, lo borre de la faz de la tierra. Que un relámpago venga y se lo traga. Y piense por un momento por qué no sucede esto. Cuando somos atacados injustamente, sufrimos el agudo dolor del oprobio y el menosprecio. Todos hemos experimentado el dolor de los prejuicios llenos de soberbia. Con frecuencia limitamos los prejuicios, hermano, a asuntos que estoy prejuiciado contra aquella persona, contra aquel... No, hermano, a veces analizar el asunto, todo prejuicio es resultado de la soberbia. Cuando los soberbios atacan, sean para provocar, herir o ridiculizar, esto no es más que la manifestación de quienes ellos son. Por ejemplo, supongámonos que sin provocación, una dama, una mujer sale de la multitud, en otro país dirán una bofetada, nosotros decimos, le da un pecozón a usted en la cara. ¿Lo confundió con otra persona? Tal vez. O quizá esté distrayendo para que un ladrón le robe la cartera, porque está pasando eso ahora. ¿Sabían eso? Una mujer viene y lo provoca y usted se pone a discutir con ella y llega un tipo por ahí, cuando está encalorado con la mujer, viene un tipo por ahí y le roba la cartera y le roba la cosa. Pero también puede ser que esa dama sufra de algún desequilibrio mental. De cualquier manera, usted decide aguantar como varón y no devolverle golpe, y es lo que debemos de hacer. Usted está creciendo en su vida cristiana y decide ni siquiera abrir la boca para defenderse. Usted va a confiar este asunto a la mano de Dios. Lo confía en la mano de Dios, felicitaciones. Pero ¿sabe qué? Todavía le duele el golpe en la cara, y la vergüenza también. Me dieron un pecozón públicamente. En este ejemplo no hemos determinado si el motivo de esa mujer era el prejuicio. El punto es que las bofetadas mentales y emocionales, hermano, esa bofetada que damos nosotros por la espalda, o esos pecozones que damos sin mano, como decimos nosotros, duelen más y por más tiempo que cualquier golpe físico. Esa bofetada que nosotros damos, hermano, sin mano, duelen más de que nos golpeen públicamente en la cara. Y le voy a decir una cosa, hermano. No hay prótesis para una herida del alma que no sea la gracia de Dios. Nada puede curar, hermano, el alma que no sea cuando a uno lo ofenden en el alma. Ahora bien,
Usted encara el ataque de los soberbios de frente, pero aún después que ha confiado el asunto a Dios, las palabras, comentarios, rumores y mentiras llenas de soberbia permanecen. David también aprendió qué hacer en este caso, hermano. ¿Qué hacer en este caso? David dijo, Señor, en el versículo 22, aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tu testimonio he guardado. Encárgate de tú, Señor. No hay asunto que tú no puedas remediar, Señor. Por eso te encomiendo este problema a ti. Y así yo voy a guardar tu testimonio. Así yo voy a manifestar que te voy haciendo la palabra de Dios. Y esto no es un amuleto de buena suerte para los supersticiosos. Esto solo funciona si usted ha guardado su testimonio. Si la palabra de Dios está dominando su corazón. Si la palabra de Dios está dominando su mente. Una vez que usted aprende a apoyarse en la palabra de Dios, puede hacerlo aún mientras siente el ardor del oprobio y el menosprecio. Yo quisiera, Señor, pero la palabra de Dios me dice que yo tengo que comportarme como un hombre de Dios. Cuando usted se compromete a aprender la palabra de Dios, cuando su corazón siempre arde de deseo para conocer el libro de Dios que Dios nos dejó, cuando usted genuinamente puede apoyarse en la Biblia ante cualquier circunstancia, verá que su Padre Celestial también puede quitar el oprobio y el menosprecio que hay contra usted y su propia vida. Dios se va a encargar, hermano. No te podemos devolver mal por mal. Ahí está el sermón del monte. Y esto no ocurrirá sencillamente porque lo desea, sino porque usted ha guardado su testimonio. Su vida está limpia y firmemente establecida sobre la palabra de Dios y por eso puede aguantar todas estas cosas. Aguantar los soberbios y aguantar también, hermano, el oprobio. Aguantar, hermano, estas cosas que pueden perjudicarnos. Es la palabra de Dios que nos ayuda a vivir de esa manera. Pero también dice que para sacarle el máximo provecho de la palabra de Dios para nuestras vidas, tenemos que aprender a encarar a los príncipes. Y esto es bueno para los problemas de la vida cotidiana. ¿Qué podemos hacer si nos metemos en problemas realmente serios? ¿Qué hacer si el jefe está enojado con nosotros porque nos comprometimos a seguir a Dios? El jefe se incomodó porque yo soy un creyente. ¿Qué hacer si nuestro trabajo está en juego? Escuche lo que dijo el salmista, hermano. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. La palabra príncipes se refiere a aquella persona en posición de autoridad. Podría tratarse de cualquier persona. El hecho de que este príncipe se sientan es indicativo que estaban en una posición de emitir juicio. Y en medio de esos problemas, dice David, él no fue presa nunca de pánico. Él se puso a meditar en la palabra de Dios. Recuerda cuando vimos el versículo 15 de este salmo, aprendimos que la meditación produce en nosotros un respeto por los caminos de Dios. Al meditar en la palabra de Dios, David aprendió cuál de los caminos de Dios debía seguir en situaciones semejantes. Se levantaron contra mí y el jefe. Con facilidad nos sentimos intimidados por las personas que se encuentran en posiciones de autoridad. Pero no tenemos que sentirnos de esa manera si estamos meditando en la palabra de Dios. Mira la promesa que nos dio el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, 17 al 20 en cuanto a esto, hermano. Dice, y guardaos los hombres porque os entregarán a los concilios en sus sinagogas, los azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y de los gentiles. Mas cuando os entreguéis, no preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y muchos hombres de Dios han experimentado la bendición de esta promesa. Hermano, y digo esto con el mayor respeto, mi vida. Si cuando yo era un recién convertido, nacido en un pueblecito llamado Jicomé, en Valverde de Mao,
Se me hubiera dicho que un día llegaría a compartir el Evangelio con el presidente y con los presidentes y sus líderes. Le digo una cosa, hermano, yo hubiese salido huyendo. Seguro que sí. Hubiese salido huyendo, hermano. Había salido huyendo. Con la sencillez y seguridad de una vida totalmente libre de obstáculos creados por las realidades políticas de nuestra sufrida nación, Dios nos ha dado la oportunidad de predicar el Evangelio de Dios sin temor a gobernantes, a príncipes de este mundo. El presidente y sus funcionarios escucharon un breve mensaje y la oración de un siervo de Dios. Y de ahí yo aprendí una gran lección, hermano. Como creyente en Cristo, no tenemos por qué sentirnos intimidados por nadie. Nadie puede intimidarnos, ni el presidente, ni nadie. Y nos hemos sentado con los gobernantes y los que quieren gobernar. Y cuando nos han dicho algo, le hemos dicho sí, pero la palabra de Dios dice que lo sentimos, que es así. Nadie puede hacernos sentir intimidados. No quiere decir que le faltemos respeto, porque eso nos manda los principios anteriores que vimos. Pero no podemos sentirnos intimidados por nadie, hermano. Ningún príncipe de este mundo tiene más autoridad sobre nosotros que la que tiene el Señor Jesucristo. Ahora bien, existe otra aplicación para esta promesa. El creyente nunca debe olvidar que se encuentra en medio de una intensa guerra espiritual. Pablo habló de principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Estos gobernadores de las tinieblas aún son llamados príncipes en Daniel capítulo 10. El ángel describe el conflicto celeste que ha tenido que enfrentar para poder llegar hasta Daniel con la respuesta a las oraciones de Daniel. Aún a este nivel usted puede hallar seguridad al meditar en la palabra de Dios. No importa que aún los principados y las potestades de las tinieblas se opongan contra nosotros. Yo tengo la seguridad que mi rey estará conmigo. Es cierto. En toda situación, hermano, y esto es ciertísimo, usted puede apoyarse en la palabra de Dios. Y puede hacerlo encarando a los soberbios, encarando a los prejuicios, encarando a los príncipes y encarando cualquier problema. Si se apoya en la palabra de Dios, Dios le va a dar la victoria. Por eso nuestro último punto de aquí es encarando los problemas. Esta es una aplicación final y muy práctica para apoyarnos en la palabra de Dios. En caso que el salmista no haya mencionado alguna situación particular que existía en su vida, esta aplicación cubre cualquier problema que usted tenga que encarar. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amados hermanos, si la palabra de Dios es su delicia, usted aprenderá que también es una colección de 66 consejeros que tenemos aquí. 66 consejeros tenemos aquí para nuestras vidas. No importa cuál sea su problema, la respuesta al mismo puede hallarse en la página de la palabra de Dios. Debido a que el fuego se ha extinguido en los púlpitos de nuestro país y del mundo entero, hermano, da tristeza ver lo que está pasando en las iglesias en el día de hoy. Ahora el pueblo de Dios, en medio de las circunstancias, acude a hombres y mujeres que se denominan a sí mismos psicólogos cristianos. Le voy a decir una cosa aquí a los jóvenes. Si desea tocar vida para Dios, tiene que ser un predicador de la palabra de Dios. No, pero ahora todo el mundo quiere ser un psicólogo cristiano. Está plagando de la iglesia de psicólogo cristiano. Yo no tengo nada contra la psicología, hermano. Pero tomar armas del mundo para tratar con las almas de Dios es antibíblico. Aquel que una vez estuvo destinado para ser más alto, tener más alto de todos los llamados de la tierra, ser pastor, ha quedado relegado a un personaje que entretiene a los santos los domingos por la mañana para ayudar a la gente a tener, hermano, un nivel de recreación. Porque ahora no quiere la iglesia lastimar a nadie cuando se dice la verdad de esta palabra, de condenar a nadie como lo condena la palabra de Dios, pero tampoco quiere enseñar que la gracia de Dios nos saca de todas estas cosas. Y hoy tenemos púlpitos disluidos porque
es mejor estos psicólogos cristianos que te dicen a ti, bueno, si tú quieres golpear a alguien, golpéalo, si así te va a liberar. Eso es pecado, por lo que vimos anteriormente. Si el hombre de Dios verdaderamente se deleita en las Escrituras y las reclama para sí como su consejero, hablaría con voz de trueno desde el púlpito proclamando, así ha dicho el Señor. Y no podemos mermar eso, hermano. Y la gente, hermano, por la palabra de Dios será movida a alinear sus vidas conforme a la verdad que está escrita en este libro. Solamente aquí, hermano, podemos solidificar, viendo lo que hay aquí para el matrimonio, podemos solidificar nuestros matrimonios. A la medida que comprendamos lo que dice la palabra de Dios, no la basura de este mundo acerca del matrimonio, nuestros matrimonios serán felices. Se evitarán los suicidios. Porque los hombres encontrarán un propósito real en las Escrituras. Y la depresión se va a desvanecer, hermano, porque Dios tiene cura para todo dolor de nuestras almas. Pero en estos tiempos, aún el pueblo de Dios lo que se escucha es casi en todas las conversaciones, eso de que las presiones que estoy sufriendo hoy en día. Qué triste, hermano, que el pueblo de Dios viva amarrado a las presiones de hoy día, hermano. Por supuesto que hay presiones, pero el consejo de la palabra de Dios no cambia. El bálsamo medicinal de sus páginas alivia los dolores de cualquier época. No existe problema que pueda ocurrir en nuestras vidas que Dios no lo haya contemplado de antemano aquí en su palabra para nosotros. No hay problema que Dios no lo haya contemplado aquí para nosotros. Y le voy a decir una cosa, hermano. Estamos viviendo uno de los evangelios más cómodos del mundo. Necesitaba una persona para ir a un lugar y yo hablé con el pastor Arocha. El pastor Arocha es mi mentor en muchas cosas. Somos muy amigos. Y me dice, Ángel, ¿tú sabes cuál es el problema que pasa, Ángel? Que estos muchachos se han acostumbrado a ver iglesias con aire acondicionados, con alfombra, con jipetas. Y ellos quieren estar en ese ambiente. Nadie quiere ir a remangarse los pantalones a un campo, y le voy a decir el nombre como se llama, como rabo de puerca, a predicar la palabra de Dios. Nadie va a hacer eso. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos hemos acostumbrado, hermano. La época nos ha llevado a acostumbrarnos a un evangelio cómodo. El sueño de muchos de nosotros es tener un aire acondicionado, eso es comodidad. Pero mire, hermano, le voy a decir algunas historias de hombres y mujeres de Dios. En el 1740 los moravos iniciaron su obra entre los indígenas de América. 10 misioneros murieron durante el primer año, pero siempre hubo otros que lo tomaron su lugar. La misión de Basilea inició su obra en África en 1828. En sus primeros 12 años, 8 de sus 9 hombres cayeron víctimas de la fiebre. Entre 1804 y 1824, en Sierra Leona, la Sociedad Misionera Cristiana perdió 53 hombres y mujeres. En los 15 años que siguieron, en 1835, los metodistas enviaron 78 parejas a Gambia, Sierra Leona y a la Costa de Oro. 30 de ellos murieron durante el primer año. El general Hudson tuvo que sepultar a 2 de sus esposas y varios de sus hijos en tierra de Burma y trabajó varios años antes de ver su primer convertido. Y todos estos hombres y mujeres de Dios, en medio de las circunstancias dolorosas, no acudieron a un psicólogo. No asistieron al consejo de la palabra de Dios. Ellos sabían que el sustento de su vida estaba ahí. Ellos no acudieron a vivir. No, hermano, estos hombres estas mujeres entregaron su vida a Dios. Ya no existe eso. ¿Por qué pasó esto? Porque estos hombres entendieron que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Estos hombres acudieron a Dios, pero ya no hay ese espíritu de sacrificio. ¿Por qué razón? Porque nosotros, hermanos, estamos sumergidos en otras cosas y no sabemos encarar los problemas porque queremos vivir una vida tan cómoda que nos hace olvidar los compromisos que tenemos de llevar el evangelio a toda parte. Y en medio de los problemas, hermanos, ¿a dónde acudimos nosotros?
o a un psicólogo cristiano. Usted corre a un psicólogo cristiano, se acerca a la santidad de la bendita palabra de Dios, o a un hombre o mujer de Dios que aconseje conforme a este libro. Hermano, las únicas personas que pueden entender el alma de los hombres son aquellos que manejan la palabra de Dios para aconsejar a esos hombres. No otro. Hermano, el movimiento puritano tuvo un gran triunfo en toda la historia de este movimiento. ¿Sabe por qué? Porque le llamaron doctores del alma. Estos hombres se sentaban a tratar los asuntos con la palabra de Dios. No, pero nosotros queremos enfrentar los problemas de otra manera. No estoy diciendo que si usted tiene una enfermedad física que sea necesario de ir a un psiquiatra, no vaya, porque tampoco vamos a hacerle eso, como hacen algunos. No, suelta la pastilla y entrégate al Señor. No, el Señor tiene cosas que son reales para nuestras vidas. Pero hermano, nosotros, para todos los asuntos de nuestras vidas, tenemos que confiar en la palabra de Dios. Porque todo consejo real para nuestras vidas, para todos nuestros problemas, se basa en esta palabra. Por eso dice el apóstol Pedro, todas las cosas que conciernen a la vida diaria y a la piedad están aquí en esta palabra. Y yo me pregunto, ¿no es maravilloso estar con vida? Ahora bien, ¿no desea sacarle el máximo provecho a esta vida? Solo hay un camino. El camino consiste en sacarle todo lo que Dios tiene para usted en su palabra. Es un compromiso mucho más serio que el tener un devocional de 15 minutos cada mañana. El compromiso consiste en aprender la palabra de Dios hasta la profundidad plena de su riqueza para que nuestras vidas vivan conforme a esta palabra y veremos el triunfo de nuestras vidas cuando nosotros seamos guiados por ella. Por eso es necesario orar al Señor que Dios cambie la actitud que tenemos en el día de hoy hacia esta palabra. Necesitamos, como veíamos, ser siervos, ser videntes y ser forasteros. Requiere que usted reordene sus prioridades. Y tal compromiso se hace posible únicamente si dentro de usted arde el fuego, que pueda decir como Jeremías, su palabra era como un fuego ardiente en medio de mis huesos. ¿Está quebrantada su alma al desear los juicios de Dios? Hermano, cuando tenemos una actitud hacia la palabra de obediencia, de entrega, hermano, nuestra vida, nuestra forma de actuar va a cambiar. Porque va a ser una actitud que se va a revelar en nuestras acciones. Todos podrán ver la realidad de sus compromisos de la palabra o de la falta del mismo, de la manera que usted ande. ¿Qué tan comprometido estoy yo en obedecer esta palabra? No, yo te quiero decir, hermano, el Evangelio de Cristo está viviendo una vida light en el día de hoy, suave. Ahora tenemos todo light, helado light, azúcar light, todo es light, hasta matrimonio light. Y el Evangelio se está viviendo light en estos tiempos. No, hermano, el Evangelio requiere sacrificio. Si sinceramente desea sacar la última gota de la bondad de Dios que ofrece la palabra, tiene que vivir conforme a ella. Y ahora es necesario que dé un paso de fe. Necesitamos establecer compromiso de apoyarnos en su palabra ante todas las circunstancias de la vida. ¿Qué dice Cristo en esta situación? Por eso, al encarar los soberbios y el prejuicio, el encarar los príncipes y los problemas, su primera reacción es apoyarnos en la palabra de Dios para el bien de nuestras vidas. Por eso me pregunto, ¿cuál es el reto más grande para su vida en el día de hoy? ¿Sabe lo que dice Dios al respecto de las circunstancias que usted está tratando en estos tiempos? ¿Está usted dispuesto a apoyarse en la palabra de Dios y obedecer a Dios sin que nada más importe? No, pastor, porque yo tengo otro tipo de ayuda. Yo toco un relax y haciendo estos ejercicios de budistas y estas cosas que andan por ahí. O saliendo un día a botar el golpe. Hermano, el golpe se bota obedeciendo la palabra de Dios y yendo a la presencia de Dios. Por eso dijo el Señor, móntate, sal a pasear, todo aquel que esté trabajado y cargado. No, el Señor dijo, vení a mí,
todo aquel que esté trabajado y cargado, y yo lo voy a hacer descansar. Y de la única manera que podemos ir a Dios, hermano, para descansar nuestras almas es obedeciendo y viviendo esta palabra. No hay forma de otra manera. Pero el pueblo de Dios se ha olvidado de obedecer su palabra. Y queremos vivir conforme al príncipe. Tristemente, hermano, la iglesia quiere vivir conforme al príncipe de este mundo. Ya no hay sacrificio. Ya no sabemos enfrentar las situaciones difíciles porque no estamos obedeciendo su palabra. Si queremos vivir una vida que agrade a Dios, tenemos que estar caminando con este libro, que ya ni siquiera lo usamos. Ya en la iglesia decimos, abran su Biblia, prendan su tablet, sus celulares. Pero no hemos olvidado del libro, de la palabra de Dios. Y es un tiempo de reflexión, hermano, en lo que dice este mensaje. Si nosotros queremos vivir una vida que agrade a Dios, hermano, tenemos que ir a esta palabra. Necesitamos aprender constantemente de la palabra. Necesitamos anhelar constantemente la palabra. Necesitamos apoyarnos constantemente en la palabra. Anhelar, aprender a anhelar, apoyarnos en esta palabra. Pero las circunstancias tienen más prioridades que esta palabra en nuestras vidas. A nosotros nos maneja el tiempo, las circunstancias y los problemas. No, nosotros estamos para manejar el tiempo, las circunstancias y los problemas a través de lo que aprendemos en esta palabra. ¿Qué está pasando, hermano, con nosotros? ¿Qué está pasando con la iglesia de Cristo en el día de hoy? Hermano, nos da tristeza. Le damos gracias a Dios por los pastores que están viniendo, hermano. Pero nos da tristeza a nosotros cuando nos sentamos con estos pastores a solas a hablar de circunstancias y cosas que están pasando en su vida y tienen obviado completamente la palabra de Dios para dirigir sus vidas. Pero eso también pasa con nosotros. ¿Qué es lo que dirige nuestras vidas, hermano? Y nos llena de tristeza, ver que esta apatía, esta indiferencia, esta frialdad hacia la palabra de Dios está aumentando cada día. Pero si está aumentando el comprometernos en leerla, más, hermano, está afectando nuestra vida el no obedecerla. ¿Qué está pasando, hermano? Yo doy gracias a Dios cada día por la Iglesia Fundamento Bíblico, con todas sus debilidades y sus problemas. Pero el día, hermano, que de esta iglesia se quite esta palabra de este púlpito, busquen otra iglesia, por favor. Porque esto es lo que va a transformar nuestras vidas. Esto es lo que va a hablar a nuestros corazones. Y le voy a decir una cosa, estamos floreciendo. Y decía el pastor Vaca, tenemos que montarnos en la ola. Pero vamos a florecer, hermanos, si nosotros, los que estamos aquí, obedecemos, vivimos y practicamos esta palabra. Que el mundo vea que somos diferentes. Porque Dios, a través de su palabra, ha transformado nuestras vidas. Nuestras vidas están siendo transformadas por la palabra de Dios. La corriente de este mundo no influye sobre mí. Y yo no estoy hablando de moda, de nada, estoy hablando de vidas que realmente glorifican a Dios. Nunca podrá pasar, hermano, si no obedecemos su palabra. Que Dios nos ayude a obedecerla. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de ser reprendido y enseñado por tu palabra, y en ella nos muestra tu amor para con nosotros. Tú no quieres, Señor, que los cojos se salgan del camino. Tú no quieres que nos desviemos. Pero tenemos que recordar que esta palabra es lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, a obedecerla, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivirla. Ayúdanos, Señor, a andar conforme a tus propósitos. Oh Dios, te pido por Iglesia Fundamento Bíblico y por mí mismo, Señor, que nuestras vidas sigan siendo transformadas por tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.